músculos paravertebrales o profundos del cuello se van a localizar en dos sitios. Los primeros los vamos a encontrar de manera más bien anterolateral. Vamos a tener a unos músculos que les llamamos escalenos. Y esos escalenos, en realidad tengo tres escalenos. Un escaleno anterior, un escaleno medio y un escaleno posterior. ¿En qué radica la importancia de estos escalenos? Bueno, estos escalenos van a estar hacia la caja torácica. Al estar insertados entonces en la caja torácica, estos músculos van a ser músculos accesorios a la ventilación y vamos a ver cómo es que están conectados a esta caja torácica. Miren, aquí ya quitan los infrayoideos. Vamos a, vamos a quitar a los infrayoideos. Aquí quito infrayoideos. Aquí está el homoyoideo. Y quito este y quito este. Y entonces vean la diferencia entre los tres. Fíjense, uno va a estar por delante, otro va a estar en medio y otro va a estar detrás. Los dos primeros, estos dos, se insertan en la primera costilla, mientras que el posterior se inserta en la segunda costilla. Ahora, todos los tres, en general, lo que van a hacer estos tres músculos es que van a elevar la primera costilla. Al elevar la primera costilla, están elevando la parrilla costal. Y entonces, también esto va a hacer que aumente el diámetro de la parrilla, favoreciendo que los pulmones aumenten su volumen cuando se mete aire, ¿sí? Y también reduciéndolo cuando se saca aire en el proceso de inspiración y expiración. Entonces, por eso es que estos músculos y todos aquellos que estén insertados en las costillas me van a favorecer a la ventilación y se consideran como músculos de la ventilación. Ahora, estos músculos, tanto el anterior como el medio como el posterior, van a tener una inervación. ¿Quién le va a dar la inervación al anterior? La inervación va a venir de C4 a C6. El medio de C3 a C8. Y el posterior de C4 a C6. Ahora, estos músculos no solo son importantes por esta parte que hacen siendo accesorios a la ventilación, sino por las relaciones anatómicas que vamos a tener. ¿Como cuáles son esas relaciones anatómicas? Fíjense, por delante, por delante del escaleno anterior, vamos a tener una vena muy importante, que es la vena subclavia. Por detrás del escaleno anterior, vamos a tener a una arteria, que es la arteria subclavia. Y además, entre el escaleno anterior y el medio, además de encontrarse la arteria subclavia, también se encuentra una parte nerviosa, que es el plexo braquial, y una parte nerviosa que va a estar también por delante, que es el nervio vago. Vamos a verlo aquí. Entonces, cada vez que yo esté disecando cuello, este sitio a mí me va a servir como referencia de estructuras vasculares y nerviosas. Vamos a empezar con las estructuras nerviosas. Por delante del escaleno, este es el escaleno anterior, por delante del escaleno anterior me queda este nervio que estoy señalando ahí, que es el nervio vago. Y por detrás de este escaleno, fíjense, si yo quitara al escaleno, vería yo, déjenme quitar también al vago, quito el vago, y veo estos, que es la formación del plexo braquial. ¿Qué importancia tiene el plexo braquial? Es la que le va a dar la inervación a todo el miembro superior, ¿sí? La inervación motora al miembro superior. Entonces, aquí es donde radica la importancia de este músculo.
Déjenme quitar otra vez a los músculos infrayoideos. Y al quitar a los músculos infrayoideos, yo les dije, ya tengo la relación por delante y por detrás. Ahora, del escaleno anterior. Ahora déjenme ir a la venosa. Miren, por delante del escaleno anterior, aquí está esta vena que quedamos que es la vena subclavia. Mientras que por la parte posterior, yo pongo a la arteria. Y la arteria que está por detrás es la arteria subclavia. Entonces, eh, estas son referencias anatómicas importantes respecto a los escalenos. ¿Qué estructuras se localizan entre el escaleno anterior y medio, plexo braquial y arteria subclavia? Y por delante del escaleno anterior, vena subclavia y nervio vago. ¿Esto queda claro? Sí. 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 Ok. Si esto queda claro, entonces me voy ahora de los músculos paravertebrales o músculos profundos, pues me voy a los que se localizan, quedamos que unos se localizaban de manera anterolateral, que son los escalenos, y otros que realmente los encontramos en la parte más profunda del cuello. Y estos que se encuentran en la parte más profunda del cuello les llamamos largo de la cabeza y largo del cuello. Estos músculos, largo de la cabeza y largo del cuello, que los vamos a ver aquí, déjenme, vamos a quitar a la parte arterial, a la parte venosa y a la parte nerviosa. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo ya quité todos los músculos infrayoideos y por eso yo les decía de la parte profunda, porque vean, justo esta es la columna vertebral y, y por eso también se llaman eh, paravertebrales a este conjunto, porque están al lado de la columna vertebral. Vean, ahí está la columna vertebral y al lado de encontramos a este, que es el largo del cuello, que tiene una parte vertical y una parte oblicua. Aquí vemos la parte oblicua, la parte vertical, largo del cuello, y aquí arriba, a largo de la cabeza, ¿sí? Entonces, largo del cuello, que tiene dos partes, una parte vertical y una parte oblicua, y el largo de la cabeza. ¿Para qué me van a servir estos músculos, tanto el largo de la cabeza como el largo del cuello? Para la flexión de la cabeza y pues los del cuello para la flexión del cuello. Y vean ustedes, aquí está en conjunto ahora sí estos músculos profundos. Largo del cuello, largo de la cabeza, voy quitándolo y de manera lateral los escalenos anterior, medio y posterior. Y listo. Con esto yo acabé con los músculos del cuello, ¿sí? Y estos músculos me van a ayudar a formar algo que se llama triángulos del cuello, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, eh, no sé si hay alguna duda de estos músculos paravertebrales o profundos del cuello. No, maestro. ¿No? De hecho, les quisiera yo enseñar, antes de pasar a los triángulos del cuello, yo quisiera enseñarles aquí de los problemas que podemos localizar con a nivel muscular. Nosotros hace tiempo disecamos y al estar disecando cuello, yo aquí les quiero enseñar parte de los modelos anatómicos que tenemos. Este que incluso lo terminamos haciendo en 3D y lo terminamos haciendo en 3D, ¿por qué situaciones? Porque me van a decir ustedes qué le encuentran de raro a este modelo. Vean, ahí está el modelo. ¿Qué músculo infrayoideo es este? Esternoideo. Esternoyoideo. Y de este lado, no sé si alcanzan a ver este y vean a dónde se dirige. A la clavícula. A la clavícula. Entonces, a este músculo es un músculo que se le llama cleidoyoideo, por ir de la clavícula al yoides. Esta es una variante anatómica. Por eso lo hicimos en 3D. Si se dan cuenta, esta variante anatómica está de manera unilateral. ¿Por qué es importante las variantes anatómicas aquí a nivel de cuello? Resulta que este músculo nos puede dar un síndrome que se llama síndrome del homoyoideo. De todos los músculos infrayoideos, el músculo que más variación va a tener va a ser el homoyoideo, que va a venir por acá. Pues bueno, se llaman síndrome del homoyoideo porque me va a provocar una masa
O sea, va a provocar una masa. Y esa masa, pues bueno, puede simular una masa tumoral cuando en realidad se trata de un músculo. Este músculo está presente en las aves. En las aves es común que encontremos, bueno, lo vamos a encontrar de manera natural y nos va a servir para deglutir, ¿sí? En los humanos, pues no es común que lo encontremos. Entonces, siempre que yo localice una masa a nivel cervical y ya descarté que sea cualquier cosa tumoral, pues algo importante que yo tengo que ver es que no sea un músculo eh, accesorio y que ese músculo accesorio pues me esté dando esta sintomatología, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esto. Por eso es que este modelo 3D lo convertimos una vez que vimos que había esta variante. Entonces, si esto queda claro, vámonos a nuestro siguiente tema, que son los triángulos del cuello. ¿Alguien tiene duda hasta aquí? No, ¿No? Entonces, vamos a ver triángulos de cuello. Permítame tantito. Ok. A ver, triángulos de cuello. ¿Alguien que me diga cuántos triángulos de cuello tenemos? 6. Y de primera instancia, o sea, esos 6 ya son subdivisiones, pero de primera instancia, ¿cuántos triángulos tenemos? 2, uno anterior y uno posterior. Tenemos un triángulo anterior y un triángulo posterior. A su vez, estos triángulos se van a subdividir. Y ahora sí, se subdividen. El triángulo anterior, ¿quién me dice los nombres de los triángulos anteriores una vez que se subdividen? Son el submentoniano, submandibular, carotídeo y muscular. Ok, muy bien. Empecemos con el submandibular. Tiene otro nombre. También le llamamos Digástrico. digástrico. Luego, si tengo un submandibular, tengo un submentoniano. Es decir, un triángulo que está abajo de la mandíbula, pues se le llama submandibular. Otro que está abajo del mentón, submentoniano. Tengo otro que le llamo carotídeo. Y finalmente, un último que le llamo homotraqueal o muscular. Y estos son los triángulos anteriores, derivados, estos triángulos del triángulo anterior, son subdivisiones. Estas subdivisiones se deben a los músculos eh, suprayoideos e infrayoideos, que ahorita vamos a ver bien. Y luego tengo a los músculos, a los triángulos, perdón, posteriores. Estos triángulos posteriores en realidad son dos triángulos posteriores, un triángulo que le llamo triángulo occipital y otro que le llamo triángulo supraclavicular, o también llamado, ¿cómo se va a llamar este? Homoclavicular. Clavicular. Homoclavicular, homoclavicular. Supraclavicular o también llamado homoclavicular. Ahora, cuando yo estudio los triángulos, a estos triángulos, lo que me interesa de los triángulos son sus límites. Entonces, voy a poner aquí al triángulo anterior y este triángulo anterior, lo que me interesa son sus límites. ¿Cuáles son los límites de los triángulos? Todos los triángulos van a tener 4 límites. Un límite superior, un límite inferior, un límite anterior y un límite posterior. Lo mismo va a pasar con el triángulo posterior. Van a tener los mismos 4 límites: superior, inferior, anterior y posterior. Para esto, vámonos a la presentación. Vámonos aquí a la presentación. Vean, primero quiero que reconozcan ustedes las estructuras que nos van a ayudar a diferenciar estos triángulos, que van a servir como referencia. Pues lo primero que tenemos es este músculo que le llamo músculo esternocleidomastoideo. Y por detrás tengo a este que es el trapecio. Tengo estos dos músculos. Ahora, estos músculos tienen, voy a poner aquí punteado, el esternocleidomastoideo tiene un borde anterior y tiene un borde posterior. Y el trapecio, el único borde que vamos a ver, déjenme admitir a dos personas que acaban de entrar a la sala. Y el trapecio va a tener también un borde, pero este borde que estamos viendo aquí es el borde anterior. Entonces, ojo, borde anterior del esternocleidomastoideo y borde posterior del esternocleidomastoideo, y este es el borde anterior del trapecio. ¿Qué otra cosa me va a servir como referencia?
esta estructura que voy a marcar aquí en azul, estructura es esto que yo estoy marcando aquí en azul, La clavícula. la clavícula. Aquí también voy a tener esta referencia que voy a marcar aquí en negro punteado. Esto es el borde inferior de la mandíbula, ¿sí? El borde inferior de la mandíbula. Y aquí, este que voy a marcar en blanco va a ser mi línea media. ¿Por qué va a ser la línea media? Si yo pusiera, aquí acuérdense que esto está de lado. Si yo pusiera aquí una estructura que me hace falta, que es el esternón, y aquí vendría la línea media, sí, fíjense, la línea media caería a esta estructura que ustedes se pueden tocar aquí a nivel del cuello, que se llama escotadura yugular. Entonces, esa escotadura yugular estaría a este nivel. Y por último, tengo la reunión entre el esternocleidomastoideo, ¿se acuerdan que se llama occipital? Porque termina aquí insertado en el occipital, y el trapecio aquí. A esta zona yo le llamo línea nucal. Ahora, vuelvo a recapitular todas las estructuras que me van a servir a mí como referencia. Esternocleidomastoideo, trapecio, la línea nucal, la clavícula, la línea media y el borde inferior de la mandíbula. Teniendo en cuenta esto, lo que ustedes pueden ver es que tengo un triángulo anterior y un triángulo posterior. Vuelvo a marcar los límites aquí, ¿sí? Esto sería el borde, bueno, se los voy a poner del mismo color para no confundirlos, el borde anterior del esternocleidomastoideo, aquí el borde posterior del esternocleidomastoideo, aquí el borde anterior del trapecio. Aquí les voy a marcar completamente el músculo. Este sería el esternocleidomastoideo. Por aquí vendría el trapecio. ¿Qué es lo que ustedes están viendo aquí? Los dos triángulos. Ah, bueno, y aquí les marcaría las otras referencias. Aquí vendría el borde inferior de la mandíbula, el borde inferior de la mandíbula, y aquí la línea media. Y por supuesto, aquí en azul les voy a poner a la clavícula. Y entonces vean, tengo un triángulo anterior, que es este, y un triángulo posterior. Teniendo en cuenta estas referencias anatómicas, creo que no les va a ser difícil a ustedes ver cuáles son estos límites. Permítame tantito, déjenme contestar un mensaje y ahorita continuamos. Listo, continuamos. Entonces, a ver, vamos a preguntarles a ustedes. A ver, Misael, vamos a ver los límites del triángulo posterior. Primero vamos con el triángulo posterior. ¿Cuál tú me dirías que es el límite superior de este triángulo? ¿Te escucho, Misael? Ok. Airam, no está Misael. La línea nucal. La línea nucal, ese sería el límite superior. Y si yo bajo, ¿cuál sería el límite inferior? La clavícula. La clavícula. Ahora, ¿cuál sería el límite anterior? El esternocleidomastoideo. ¿Qué parte del esternocleidomastoideo? ¿Quién es esta línea punteada? El borde posterior del esternocleidomastoideo. ¿Y quién sería su límite posterior? El borde anterior del trapecio. El borde anterior del trapecio. Entonces, ojo, aquí ya están todos sus límites. Límite superior del triángulo posterior, la línea nucal. Límite inferior, la clavícula. Límite anterior, el borde posterior del esternocleidomastoideo. Y el límite posterior es el borde anterior del trapecio. ¿A todos les queda claro? Ok. Alejandra, vamos con Alejandra Cruz. Alejandra, dime los límites de este triángulo anterior. A ver, el límite superior, ¿quién sería? No está Alejandra, entonces, a ver, Alexandra. El límite superior sería el borde inferior de la mandíbula. El borde inferior de la mandíbula. El límite inferior, ¿se acuerdan? Sería esta parte. ¿Quién sería? Profesor, dice Alejandra que no funciona su micrófono. Ok, no se preocupen. Entonces, ¿quién sería el límite inferior? Esta estructura que está aquí, que se llama escotadura ¿qué? Yugular, o también se llama escotadura external. Entonces ya tengo el límite superior y el límite inferior. Me falta el límite anterior y el límite posterior. ¿Quién sería, Alejandra, el límite anterior? Sería la línea media. La línea media. ¿Y su límite posterior? El borde anterior del esternocleidomastoideo. El borde anterior del esternocleidomastoideo. Entonces me regreso acá y vamos a ver si quedaron claras. Del triángulo anterior, el límite superior, ustedes me dijeron que era el borde inferior de la mandíbula. El inferior, la cotadura yugular o external. El anterior, la línea media. Y el posterior, el borde anterior del esternocleidomastoideo.
¿Estamos de acuerdo en todos estos límites del triángulo anterior? Sí. Ok. Si estamos de acuerdo con estos límites, vámonos con los límites del triángulo posterior. El límite superior, ¿quién era? La línea nucal. Nucal. La línea nucal. El inferior, La clavícula. clavícula. la clavícula. El anterior, El borde borde posterior posterior del esternocleidomastoideo. del esternocleidomastoideo. Y el posterior, Borde anterior del trapecio. del trapecio. Quedan claros los límites del triángulo anterior y posterior, y ya vieron quiénes conforman al triángulo tanto anterior como posterior, que son principalmente los dos músculos principales, que es el trapecio y el esternocleidomastoideo, los dos músculos más superficiales, ¿no? Después del platismo. Ahora, la cosa aquí se empieza a complicar un poquito. ¿En dónde es donde se empieza a complicar? Por eso es que yo les puse, o yo les enseñé primero a los músculos, tanto suprayoideos como infrayoideos, para que ustedes lo pudieran reconocer. Porque vamos a ver ahorita que este triángulo posterior se va a subdividir y entonces se divide en dos triángulos. Un triángulo que le llamo occipital y otro triángulo que quedamos que se llama ¿cómo? Supraclavicular. O también llamado Homoclavicular. homoclavicular, ¿sí? Supraclavicular o también llamado homoclavicular. Ahora, ¿cómo fue que este triángulo se subdividió? Vámonos a la presentación. Miren, esto ya nos queda claro, esto ya lo vimos, y vámonos acá. Esto que ustedes están viendo, este es el triángulo posterior. Enfoquémonos a este triángulo que es el triángulo posterior. Aquí es una vista real del triángulo posterior, solo que está aumentada. Aquí así, aquí tenemos al triángulo posterior. Ahora, lo que yo quiero que ustedes distingan, aquí está el yoides, aquí está la escápula, antes llamada omóplato. ¿Quién será este músculo infrayoideo? Este músculo se llama homoyoideo porque iba del omóplato, antes llamado omóplato, ahora llamada escápula, al yoides, homoyoideo. Y este homoyoideo se divide en dos partes. Esta parte que queda después del borde anterior del esternocleidomastoideo se le llama vientre superior del homoyoideo. Y esta parte que queda después del borde posterior del esternocleidomastoideo es el vientre inferior del homoyoideo. Entonces tengo el vientre superior y el vientre inferior del homoyoideo. Si ustedes ven, ya sucedió algo aquí. El vientre inferior del homoyoideo dividió al triángulo posterior en dos triángulos. En este triángulo que le llamo triángulo occipital y en este triángulo que está arriba de la clavícula, por lo tanto le llamo supraclavicular, o también está en relación con el omóplato, antes llamado escápula, y por eso se llama homoclavicular. Entonces, vamos a poner a estos dos triángulos. En amarillo pongo a este triángulo que se llama triángulo ¿qué? Supraclavicular o también llamado homoclavicular. Y en morado tengo a este triángulo que se le llama triángulo occipital. Aquí, este músculo, por lo tanto, ¿quién va a ser este músculo? Que acabo de marcar aquí en negro. Es este mismo. ¿Quién será este? Homoyoideo. El vientre inferior del homoyoideo. ¿Queda claro esto? Sí. Ahora, si esto les queda claro, quiere decir que si yo ahora les pregunto cuáles son los límites del triángulo occipital, pues en realidad los límites seguirían siendo los mismos
que del triángulo posterior. El único límite que va a cambiar es ¿quién? El inferior. ¿Por qué? Porque ahora me estoy topando a ¿quién? Al vientre inferior del homoyoideo. Entonces, a ver, límites del triángulo occipital. Vamos a preguntarles a ustedes. A ver, Arturo, ¿cuál es el límite superior del triángulo occipital? La línea nucal, La línea nucal. Ahora, ¿cuál será el límite inferior? el vientre superior del homoideo. No, el vientre inferior, porque el vientre superior es este. El Ah, ok, vientre sí, sí. inferior del homoyoideo. ¿Quién sería su límite anterior? El, ay, es el, es que se me fue el nombre. El borde Ah, posterior borde. Sí, el del, borde del esternocleidomastoideo. del esternocleidomastoideo. Y aquí el límite posterior sería el borde anterior del trapecio. El Entonces, trapecio. si se dieron cuenta, no cambiaron los límites más que el inferior. Antes era la clavícula, pero ahora se interpuso este vientre inferior del homoyoideo y ese se vuelve su límite. Y por lo tanto, sí va a cambiar aquí. En el triángulo supraclavicular o también llamado homoclavicular, el límite anterior es el mismo. ¿Quién es el límite anterior? A ver, Arturo. El, el borde Posterior, posterior del esternocleidomastoideo. muy bien. El inferior, ¿quién será? La clavícula. La clavícula. Y si yo veo hacia arriba y hacia atrás, estoy viendo el mismo límite. O sea, tanto superior como posteriormente, el límite va a ser el músculo vientre Como, inferior del homoyoideo. Y con eso tengo yo los límites. Quedan claros los límites tanto del occipital como del triángulo supraclavicular o también llamado homoclavicular. Sí, doctor. Ahora, ¿qué me interesa de los triángulos? Me interesa el contenido. Me voy al contenido. ¿Qué tengo de contenido en el triángulo occipital? Fíjense, de contenido venoso tengo parte de la vena yugular. De contenido arterial tengo a la arteria occipital. De contenido nervioso tengo al nervio accesorio. Y de músculos tengo a los músculos escalenos, medio y posterior. Y aquí quiero ser claro con algo. Cuando yo me refiero a los contenidos, miren, por ejemplo, aquí están viendo el músculo escaleno. Estos son músculos escalenos, pero lo están viendo tanto acá como acá. Entonces, las estructuras, cuando yo me refiero a quiénes son las estructuras que van a estar aquí, es porque está la mayor parte de esa estructura, no es porque esté únicamente en este triángulo, realmente están en más triángulos, pero aquí está la mayor parte de esas estructuras. Por ejemplo, cuando yo les digo la yugular, pues la yugular en realidad viene hacia acá, pues solo está un pedazo, no es que esté toda la yugular. Y entonces, este es el contenido del triángulo occipital, parte de la vena yugular eh, externa, perdón porque no les puse aquí el apellido, pero es la vena yugular externa. La arteria occipital, el nervio accesorio y los músculos escalenos medio y posterior. Ahora, siguiendo esto, vamos a ver cuál es el contenido del triángulo supraclavicular o también llamado homoclavicular. ¿Qué me pueden decir ustedes? Siguiendo lo mismo,
pues tengo aquí a una vena, que es la vena Subclavia. subclavia. Muy bien. De arterias, ¿a qué arteria tengo? Subclavia. Arteria subclavia. A la arteria subclavia. Ojo, no toda la arteria subclavia, porque la arteria subclavia tiene 3 porciones. La única porción que estoy viendo aquí es la tercera parte o la tercera porción. Y tengo otra arteria más, que es la arteria Supraclavicular. supraclavicular. ¿Sí? Esto es lo que nos encontramos en este triángulo. ¿Sí? Vena subclavia, la arteria subclavia, la tercera parte o la tercera porción de la arteria subclavia y la arteria supraclavicular. Esto Ahí es no el hay una vena supraclavicular, no. No, no hay vena supraclavicular, solo arteria supraclavicular. Esto es lo que vamos a tener de contenido. Ahora, esto se vuelve muy importante. El nervio accesorio. Si se dan cuenta, llego aquí. ¿Y por qué el nervio accesorio sale aquí? Al salir en este triángulo, fíjense, le va a dar inervación el nervio accesorio tanto al esternocleidomastoideo como al trapecio. ¿Sí? Es a los dos a los que les va a estar dando esta actividad. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Para todos? Sí. Ahora, Sí. ¿por qué primero les expliqué el triángulo posterior? Porque era el más sencillo. Solamente el vientre inferior del homoyoideo es el que me vino a meter ruido y me dividió este triángulo en 2 triángulos. Ahora, vean el relajo que se hizo en el triángulo anterior. Gracias a quién? A un músculo infrayoideo, que es este, que sería el vientre superior del homoyoideo. Y aquí tengo a un músculo que es este, o a otro músculo, pero este ahora es suprayoideo. Entonces, vean, vamos a ver las referencias anatómicas. ¿Quién sería? Este que estoy marcando en blanco sería el yoides. ¿Estamos de acuerdo todos? El yoides. Este que queda aquí sería el vientre superior del homoyoideo. Vientre superior del homoyoideo. Y tenemos un músculo suprayoideo. Este músculo suprayoideo es el digástrico. Solo que el digástrico tiene 2 vientres, nada más que a este no se le llama vientre superior e inferior. A este vientre del digástrico, ¿cómo le llamo? Lo voy a poner en morado. Vientre anterior, Vientre anterior. Y este, vientre posterior. vientre posterior del digástrico. ¿Sí? Entonces, tengo ya a todas mis referencias. Vean aquí, voy a marcar en rojo esta referencia, que es ¿quién? La línea media. Y aquí en negro, esta referencia, que es el borde inferior de la mandíbula. ¿A todos les queda claro esto? Sí. Sí. Ok. Voy con el primer triángulo, que es este triángulo. ¿Cómo se llama este triángulo? Submandibular. Submandibular, porque queda justo abajo de la mandíbula. ¿Ya lo vieron? El triángulo submandibular. Ahora, límites del triángulo submandibular, ustedes me los van a decir. Hacia arriba, ¿quién está? El borde inferior de la mandíbula. El borde inferior de la mandíbula. Hacia abajo, ¿a dónde cae? Yoides. Al yoides. Hacia adelante, ¿a dónde cae? Al vientre anterior. Anterior. Al borde vientre anterior de quién? El digástrico. Del digástrico. Del digástrico. Y posterior, ¿a quién? El vientre posterior del digástrico. Al vientre posterior del digástrico. ¿A todos les queda claro los límites de este triángulo que es el submandibular? Sí.
Ok, entonces ya no voy a marcar aquí, voy a poner primero aquí como triángulo anterior, y de este triángulo anterior voy a sacar al triángulo submandibular, y de este triángulo submandibular voy a sacar el contenido, ¿sí? ¿Cuál es el contenido de ese triángulo submandibular? Alguien que me ayude. Primero con vena, una vena muy importante, que es la vena facial. Facial. Si está la vena facial, entonces está ¿quién? La arteria Facial. facial. Y está también un nervio muy importante, que es el nervio 12. hipogloso, que es efectivamente el 12º. Y tengo una glándula, Submandibular. que es la glándula submandibular. Es una glándula salival mandibular. Entonces, vuelvo a repetir el contenido. Vena facial, arteria facial, nervio hipogloso y glándula submandibular. Eso es lo que nos vamos a topar aquí, ¿sí? En este triángulo, que ya ustedes muy bien me dijeron los límites. Y si yo me voy incluso a esto que les estaba yo enseñando, vean, en este modelo, me voy a ir a este modelo que nosotros habíamos disecado. Más o menos, fíjense, más o menos por aquí, déjenme dibujarles, más o menos por aquí quedaría mi triángulo submandibular, porque aquí estoy viendo dos estructuras bien importantes. Esta, que no es normal que pase aquí, encima de la glándula, generalmente pasa por abajo de la glándula, pero aquí como es la zona de variación, por eso se ve así. Ahorita les enseño la otra parte normal, pero esta es la vena facial. Y esto que está aquí, toda esta estructura que ustedes ven aquí, ¿quién creen que sea? La glándula submandibular. Y por aquí viene la arteria facial que va hacia arriba. Déjenme, se los pongo en rojo. Por aquí va a venir la arteria facial que se va a ir hacia arriba. ¿Sí? No veo por aquí el nervio hipogloso, pero vamos a verlo del otro lado. Y ven cómo del otro lado, aquí más o menos estaría el triángulo. Aquí veo a la glándula y lo normal es que vea yo la vena rodeándola aquí, la arteria que va hacia arriba, ¿sí? Y el nervio aquí en el interior. ¿Queda claro esto? Sí. Sí. Déjenme ver qué pusieron en el chat. Ah, homoyoideo. Alguien contestó algo que yo había preguntado. Muy bien. Entonces, este triángulo, que es el triángulo submandibular, parece que no tenemos ningún problema con el triángulo submandibular, ¿cierto? Vámonos a otro triángulo que va a estar también sencillo. El submentoniano. Antes de pasar al submentoniano, porque este es además, ojo, todos los triángulos están en par, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. El único que es impar va a ser este, que es el submentoniano. Para el submentoniano yo necesito mejor una vista anterior, por eso el submentoniano lo voy a dejar al final. Voy con otro más sencillo, que es este, triángulo carotidio. Fíjense, aquí está el triángulo carotidio, ¿sí? Entonces, para el triángulo carotidio vamos a marcar otra vez referencias. Esta referencia, que es el hueso yoides. Esta referencia, que es el borde ¿qué? Anterior del esterno cleidomastoideo. Este, que es el borde superior ¿de quién? Del digástrico. Y este, que es, perdón, el vientre superior del digástrico y el vientre posterior ¿de quién? No es cierto, este es el vientre El superior del homoyoideo, ¿no? homoyoideo, Homoideo. y este es el vientre superior del homoyoideo y este es el vientre posterior del digástrico. Entonces, fíjense, ¿quién va a ser mi límite posterior de este triángulo?
El borde anterior del esternocleidomastoideo. El borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahora, si yo me voy hacia arriba, ¿con quién me topo? Con el vientre posterior del digástrico. Con el vientre posterior del digástrico. Si me voy hacia abajo, ¿con quién me topo? Con el vientre superior del homoioideo. Con el vientre superior del homoyoideo. Y si me voy hacia adelante, ¿con quién me topo? El hueso ioides. Con el hueso yoides. ¿Sí? Con el hueso yoides. Por lo tanto, ya tengo los límites del triángulo carotídeo. Vuelvo a repetirles estos límites. Hacia adelante, el yoides. Hacia atrás, borde posterior, perdón, borde anterior del esternocleidomastoideo. Hacia arriba, el vientre posterior del digástrico. Y hacia abajo, el vientre superior del homoyoideo. Si esto queda claro, entonces vámonos a el contenido. Déjenme, me paso aquí y vamos a poner ahora al triángulo carotídeo. ¿Por qué creen ustedes que se llama carotídeo? ¿Qué va a tener? A la carótida común. Pues en primera instancia, algo que ya vimos cuando vimos las fascias, que está la vaina carotídea. Entonces va a tener a la vaina carotídea. Si tiene la vaina carotídea, entonces, ¿a qué arteria va a tener? A la carótida común. A la arteria carótida común. ¿A qué vena va a tener? A la yugular interna. A la vena yugular interna. ¿Y a qué nervio? Al vago. Al nervio vago, que es el 10º par craneal. Y ya, por eso se llama triángulo carotídeo. Eso es el contenido. Aquí es importante que ustedes sepan que a nivel de C6, o sea, a nivel de C6, aproximadamente a nivel de C6 para arriba, si yo lo observo de C6 para arriba, a lo que voy a observar, es a la arteria carótida interna. En cambio, si yo lo veo de C6 hacia abajo, voy a ver a la arteria carótida común. Entonces, por qué les hago hincapié? Y déjenme encerrar esto. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque generalmente se conoce la vaina carotídea así como esto: arteria carótida común, vena yugular interna y nervio vago, pero a veces nos ponen carótida interna y no está del todo mal. Y no está del todo mal porque depende del nivel vertebral al que me están diciendo. Si lo veo por arriba de C6, debe ser la carótida interna. Si lo veo por abajo de C6, pues debe ser la carótida común. Porque a nivel de C6, más o menos, es el nivel en que se va a bifurcar la carótida común en carótida interna y carótida externa. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tengo al triángulo, ya saben, tanto los límites como el contenido de estos dos triángulos. Vamos con otro triángulo. Triángulo homotraqueal o también llamado muscular. Espérenme, porque esto no lleva. O muscular. Ahorita me regreso aquí para que lo vuelvan a observar. Aquí tenemos a este triángulo. Vuelvo a poner mis límites para este triángulo. Aquí va a estar el yoides. Adelante, esta línea punteada, que sería ¿quién? Línea media. La línea media. Abajo, esta escotadura, que era la escotadura ¿qué? Yugular Yugular. o esternal. Y posteriormente, este, que es ¿quién? El vientre superior del homoioideo. El vientre superior del homoyoideo. Entonces, si yo pongo los límites de este triángulo, fíjense, vámonos a los fáciles. Superiormente, ¿a quién me topo?
Mesoyoides. Alyoides. Anteriormente La línea media. a la línea media. Anteriormente a la línea media. Posteriormente al vientre superior del homoyoideo. E inferiormente tengo dos límites. Inferiormente. Inferiormente voy a tener a este, que es, si me voy hacia abajo, voy a ver al vientre, perdón, al borde anterior del esternocleidomastoideo, y si me sigo más hacia abajo, a la escotadura yugular o a la escotadura esternal. Vuelvo a repetir. Límite superior, el hueso yoides. Límite anterior, la línea media. Límite posterior, el vientre superior del lomo yoideo. Y límite inferior tiene dos: el borde anterior del esternocleidomastoideo y la escotadura yugular o escotadura esternal. ¿Quedan claros los límites de este triángulo, que es el triángulo muscular? Ahora, ¿por qué creen ustedes que se llama triángulo muscular? ¿Quién está aquí? ¿Qué músculos? Este es un músculo, ¿qué? Yoideo. Por lo tanto, aquí van a estar el resto de los músculos infrayoideos. Por eso se le llama triángulo muscular. Y de este triángulo homotraqueal o muscular, ¿cuál creen que sea el contenido? ¿Qué músculos? Infrayoideos. Músculos infrayoideos. ¿Sí? Y ahora no solo va a tener a los músculos infrayoideos. Si yo empiezo a quitar a los músculos infrayoideos, en su interior me voy a topar con algo muy importante, que son, ¿a quién? A la glándula Tiroides. tiroides y Paratiroides. paratiroides. ¿A quién más? A la tráquea, a la laringe y listo. Esto es todo el contenido. Músculos infrayoideos, por eso se llama triángulo muscular. Homotraqueal, fíjense, porque tiene aquí a la tráquea y porque está delimitado por el vientre superior del homoyoideo, por eso es homotraqueal, a la tráquea, a la laringe, a la glándula tiroides y a la paratiroides. Ese es el contenido que vamos a tener. Por lo tanto, este triángulo clínicamente va a ser de los triángulos a los que más se va a entrar, tanto a este como a este. Son de los triángulos a los que más voy a entrar. ¿Por qué? Porque hay muchas operaciones que se hacen de la glándula tiroides, ¿sí? Porque la glándula tiroides empieza a crecer de tamaño y empieza a presionar estructuras importantes y hay que quitar a la glándula tiroides, o por lo menos quitarle un pedazo a esa glándula tiroides, y estos son los músculos que tengo que ver. Ahora, me falta un triángulo. Yo les dije, este triángulo lo observo mucho mejor de aquí, en una vista anterior. ¿Por qué en una vista anterior? ¿Se acuerdan que les dije que es el único triángulo que es, ¿cómo se llama? Impar. Que no está en par. Exacto, que es impar. Es el único triángulo que es impar. Entonces, fíjense, arriba, ¿quién sería este? El mentón. Por eso se llama submentoniano, porque está abajo del mentón. ¿Estamos de acuerdo? Abajo tengo a esta, que es la escotadura yugular. Y a los lados tengo al vientre ¿qué? Anterior del digástrico, al vientre anterior del digástrico, y al borde, al borde anterior del esternocleidomastoideo. Y entonces, ahora sí, aquí tengo a mi triángulo. Todo este es el triángulo submentoniano. Por eso yo les decía que era mucho más fácil verlo aquí en una vista anterior. Entonces, límite superior, el mentón. Límite inferior, la escotadura esternal o escotadura yugular. Y los límites laterales, o sea, los límites ahora sí que va a tener tanto laterales o también posteriores, pues va a ser el vientre posterior, perdón, el vientre anterior
del homoyoideo y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Este sería el triángulo, entonces, submentoniano. Entonces, vamos a ver este último triángulo, que es el triángulo submentoniano. Este triángulo submentoniano, ¿cuál es el contenido que va a tener? Va a tener, Vena yugular. va a tener avenas que forman a la vena yugular interna. Y un contenido muy importante que es la glándula ¿qué? ¿Oídos? Submentoniana. Ojo, esta glándula submentoniana y esta glándula submandibular son glándulas salivales. Estas dos son glándulas salivales, mientras que la glándula tiroides es una glándula endocrina. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, doctor. Y listo, estos son los triángulos. Así de sencillos son los triángulos, no son tan complicados como pareciera. ¿Sí? Aquí, evidentemente, si yo los veo así, o sea, si yo los veo así, veo un desastre y pues, o sea, no me permite a mí marcarlos adecuadamente. Ya después conociendo, o sea, fíjense, si yo ya conozco estructuras, por ejemplo, esternocleidomastoideo, la T de trapecio, y ya sé que este tiene un borde posterior y un borde anterior, y este va a tener un borde anterior. Entonces, dentro de este relajo que hay aquí de músculos, ya empecé a ver, ya le empecé a ver forma. Y entonces digo, ah, aquí está el triángulo posterior. Y ese triángulo posterior se subdivide gracias a este músculo. Este es el vientre ¿qué? Inferior del Del homoyoideo. homoyoideo, y aquí el vientre superior del homoyoideo. ¿Ya vieron? Entonces, ya tengo a mis dos triángulos posteriores. A este primer triángulo, que es el triángulo ¿qué? Occipital, y a este triángulo pequeñito, que es el triángulo supraclavicular o también llamado homoclavicular. ¿Sí? Entonces ya tengo estos dos. Ahora, de aquí tengo yo el borde inferior de la mandíbula. Yo sigo esto y sigo el borde inferior de la mandíbula. Luego, aquí está el yoides. Y aquí adelante, ¿quién es este músculo? Vientre anterior del digástrico. Y este músculo, vientre posterior del digástrico. Por lo tanto, ¿qué triángulo voy a tener acá? Submandibular. Submandibular, ¿sí? Entonces, aquí ya se me formó un triángulo que es todo esto, o sea, es más o menos así, miren. La forma del triángulo es así, submandibular. Y por aquí, en automático, ya se me formó otro triángulo que lo voy a tener aquí en blanco. Este triángulo, ¿cómo creen que se llame? Carotidio. Carotidio. Y por delante se me forma otro triángulo que va a estar aquí, que ¿quién será? El muscular. El muscular, ¿sí? Y otro que ya no veo porque está más hacia la línea media, que es el submentoniano. Entonces, hay que buscarle muy bien, por eso hay que tener muy en cuenta todas las referencias que hemos mencionado, para no perderse, porque si uno lo ve así, pues imposible, ¿no? O sea, imposible que yo pueda reconocer a los triángulos. Fíjense, poniendo la parte muscular, si yo pongo a la parte muscular, bueno, déjenme ver qué hay en el chat. Venas que forman la vena yugular, sí, ya, perfecto. Ya, gracias, ahí ya le contestó ahí, muy bien. Pues tengo aquí a los dos triángulos, ¿no? Tanto el triángulo anterior como el triángulo posterior. O sea, si yo me voy hacia acá, voy a ver
a los dos triángulos. Miren. Este primer triángulo sería el triángulo anterior y este segundo triángulo sería el triángulo posterior. ¿Quiénes son mi referencia para estos dos triángulos? El esternocleidomastoideo, el trapecio, el borde inferior de la mandíbula, la línea media y la clavícula, que eso es lo que vimos. ¿Se acuerdan de esto? Listo. Y y bueno, pues ya mejor ya no los hago bolas con esto. Ya creo que según yo ya quedó claro. No sé si hay alguna duda con esto. No, doctor. ¿No? Doctor, yo me confundí un poco con los límites del triángulo carotídeo. Con los límites del triángulo carotídeo. Ok, vámonos aquí. Vamos a ver los límites del triángulo carotídeo. Miren, aquí se ve este triángulo carotídeo. Muy bien. Vamos con el primer límite, que lo vamos a marcar aquí en blanco. ¿Quién es? El yoides, ¿cierto? Sí. El yoides. Entonces, aquí tengo hacia adelante al yoides. Luego, hacia atrás, hacia la parte posterior, tengo a este borde, que es el borde ¿quién? Borde anterior del esternocleidomastoideo. El borde anterior del esternocleidomastoideo. Hacia arriba, vean hacia arriba a quién tengo. Tengo a este músculo, que sería el vientre ¿qué? Posterior del digástrico. El vientre posterior del digástrico. Y por acá tengo a este otro, que sería el vientre superior ¿de quién? Homoyoideo. Del homoyoideo. Entonces yo les decía, límites posterior, fíjense, límite posterior, el borde anterior del esternocleidomastoideo. Límite anterior, me voy a topar con el yoides. El límite superior va a ser el borde posterior del digástrico. Y el límite inferior, este límite inferior, en realidad vamos a tener dos estructuras aquí. Este que es el borde anterior del esternocleidomastoideo y el vientre superior del digástrico, aquí, en esta reunión. Si me voy más abajo todavía, como lo hacía yo aquí, no, sí, aquí salió exactamente igual, ¿sí? Tengo estos dos, tanto el vientre superior como el borde anterior del esternocleidomastoideo. Y aquí igual, mira, pero ahora te lo explico acá, te pongo las mismas referencias. Hueso yoides, vientre superior del homoyoideo, vientre posterior del digástrico y borde anterior del esternocleidomastoideo. Y te lo vuelvo a repetir. Hacia atrás, borde anterior del esternocleidomastoideo. Hacia adelante, el yoides. Hacia arriba, el vientre posterior del digástrico. Y hacia abajo, en realidad hay dos hacia abajo. Tanto el vientre superior del homoyoideo como el borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahora sí, ¿te quedó más claro? Gracias. No, ¿de qué? Profe, yo tengo una duda respecto al nivel de la bifurcación de la carótida. Es que yo había leído que es a nivel de C4, entonces no sé cuál es el punto. No, está a nivel, la carótida va a estar más o menos, déjenme, aquí lo pongo como referencia porque justo estábamos viendo esto. Arteria. Vamos a quitar a este. Y si yo pongo, déjenme poner la parte respiratoria. No es cierto, la parte endocrina. La parte endocrina. No, pues ni siquiera se alcanza a ver bien aquí. Déjenme ver la parte respiratoria. Ahí está, el cartílago tiroides. En realidad, fíjate,
en realidad, la referencia importante no es ni C, porque efectivamente varía entre C4 y C6, algunos autores, y en realidad es una anatomía ahí de proyección, o sea, tengo que proyectar hasta aquí atrás. Pero lo que sí me queda muy bien es el cartílago tiroides. Se dice que a nivel del borde superior del cartílago tiroides es donde se lleva a cabo la bifurcación de la carótida común en carótida interna y carótida externa. Entonces, el límite, que no se los dije, que qué bueno que lo tocas acá, el límite importante es el borde superior del cartílago tiroides. Aquí está el tiroides. Si yo, perdón, lo sacara, vean, ahí está el cartílago tiroides. Si yo lo proyecto hacia atrás, si yo lo proyectara hacia atrás, o sea, por eso decían más o menos es a este nivel, ¿no? O sea, tendría yo que hacer así como una proyección. Entonces, esto va a variar. Por lo tanto, no creo que se pregunte nunca el nivel posterior, porque algunos dicen C4, algunos dicen C6, algunos dicen C5, ¿sí? El que importa es el que está aquí pegado a la carótida. Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿No? Entonces, vean, ya tenemos a los triángulos del cuello. Ya vimos cuáles son los límites y cuáles son los contenidos de los triángulos, tanto anteriores como posteriores. El siguiente tema que vamos a ver es plexo cervical. ¿Cómo se conforme el plexo cervical o qué es un plexo? ¿Quién me dice que es un plexo? La comunicación entre ramos anteriores. Puede ser entre ramos anteriores, entre ramos posteriores. La idea es que es una comunicación entre nervios. Cuando hay una comunicación entre arterias y venas, ¿cómo se les llama a esto? Anastomosis. Anastomosis. Entonces, cuando hablamos de nervios, hablamos de específicamente del plexo cervical, es la unión de los ramos anteriores. ¿De qué? De C1 a C4. Entonces, supongamos que aquí tengo C1, C2, C3 y C4. ¿Qué es lo que nos van a estar formando estos? Vamos a verlo aquí. Fíjense. Estas plexo cervical es la unión entre C1, C2, C3 y C4. Y nos forman estas que les llamamos asas. ¿Sí? Tengo una asa, otra asa y otra asa. Entonces, tengo a estas asas. Estos ramos anteriores se van a dividir en un plexo superficial que va a ser sensitivo y un plexo profundo que va a ser motor. Entonces, el resultado de este plexo braquial van a ser unos ramos que les llamamos cutáneos, ¿sí? Para este plexo sensitivo, ojo, esto es igual a los ramos cutáneos. Y los profundo es igual a los ramos motores. Entonces, yo les decía que esto se forma por la unión de C1 con C2, de C2 con C3 y de C3 con C4. Justo la unión de los ramos anteriores me va a formar a estos que les llamo ramos, ramos cutáneos o también llamados superficiales o plexo superficial, que es el plexo sensitivo. ¿Cuáles son esos ramos cutáneos? Voy a ponerlos yo aquí. ¿Alguien sabe cuáles son esos ramos cutáneos y cómo se forman? Vamos a cambiarle de color, es el nervio occipital menor, que se forma de C2. El nervio auricular mayor, que se forma entre C2 y C3. El nervio cervical transverso,
que te forma también entre C2 y C3. Y finalmente el nervio supraclavicular, que se forma entre C3 y C4. Entonces, tengo de este plexo cervical que salen de los ramos anteriores entre C1 y C4, van a salir estos primeros ramos que son los ramos cutáneos, que me forman al plexo superficial, que es sensitivo. Quiere decir que va a la piel, o sea, va directamente a la piel para recibir dolor, tacto, temperatura y presión. Eso es lo que vamos a percibir a través de la piel del cuello, a través de estos nervios. Y vamos a verlo aquí. Vean, tengo al nervio occipital menor. Aquí vemos cómo va el nervio occipital menor. Este nervio occipital menor sale aquí entre C2 y C3. Principalmente, yo lo voy a poner así como de C2. Va a salir el nervio occipital menor, también antes llamado nervio mastoideo. Luego tengo al nervio auricular mayor, que también sale entre C2 y C3. Este lo corrijo, el nervio occipital menor en realidad sale así, de C2, ¿sí? Y entre C2 y C3 yo tengo saliendo al nervio auricular mayor. Y entre C2 y C3 también tengo a que es el nervio cervical transverso. Vean, el nervio cervical transverso viene aquí y a partir de aquí se reparte para todo el triángulo anterior que habíamos visto, ¿sí? Va a inervar toda la piel de la parte anterior. Y por último, entre C3 y C4 me sale este nervio, que es el nervio supraclavicular, ¿sí? Para irse hacia acá abajo. Ahora, aquí hay algo muy, muy importante. Tengo que tener como referencia a C6, nivel vertebral C6. Trazo una línea que me lleve del nivel vertebral de C6 al borde posterior. Fíjense, aquí está el borde posterior del esternocleidomastoideo. Aquí está el esternocleidomastoideo, que es este esternocleidomastoideo. Y detrás de C6, perdón, siguiendo una línea de C6 en dirección al borde posterior del esternocleidomastoideo y justo detrás del borde posterior del esternocleidomastoideo tengo este punto muy importante que se llama punto de Erbb. Es el punto nervioso de Erbb. ¿Por qué? Porque a partir de este punto de Erbb que sale en esta relación anatómica es que salen todos estos nervios cutáneos. Va el nervio occipital menor, el auricular mayor, el transverso del cuello y el supraclavicular. Es decir, es el punto de emergencia de los nervios cutáneos del cuello. ¿Queda claro esto? Sí. Nuevamente, para que no se confundan aquí, miren, nervio occipital menor. Es como si saliera de aquí, miren. Nervio occipital menor. Luego, nervio auricular mayor sale hacia acá. Espérenme que ya borré. Entonces voy a ponerles nombres. Nervio occipital menor. Luego tengo a uno que va hacia arriba, se dirige hacia arriba, y es el nervio auricular mayor. Luego tengo uno que se dirige así, de manera transversa y hacia adelante, que es el nervio cervical transverso. Y luego tengo el que sale entre C3 y C4, que va hacia acá, que es el nervio supraclavicular.
Ahora sí ya me entendieron esto que yo había puesto aquí, C2, entre C2 y 3C, entre C2 y 3C, y entre C3 y C4. ¿Ya me entendieron cómo va si yo lo dibujara aquí? Sí. ¿Y se entiende lo del punto nervioso de ERP? También. Ok, listo. Entendiendo esto, vámonos ahora a los ramos. Fíjense, los que yo vi aquí, los que yo quise destacar aquí fueron los ramos cutáneos, pero ahora quiero ver a los ramos. Disculpe, doctor, Yair puso en el chat que qué eran las asas. Ah, ok, gracias, qué bueno que me dicen. Ok, las asas son, anatómicamente son estas estructuras que se hacen así como que cuelgan entre un nervio espinal y otro. Esta forma es un asa, así como las asas de las bolsas del súper, ¿sí? Eso es un asa. Ahora, hay asas pequeñas como estas que van de un nivel a otro y hay asas más grandes, como la que vamos a ver ahorita, que es el asa cervical. No sé, Yair, si con eso te queda claro que es un asa. Dice que sí, gracias. Vamos a los ramos motores. Y para los ramos motores vamos a tener a dos. Al asa cervical lo voy a poner de la siguiente manera. Ramos motores. ¿Quiénes me van a dar los ramos motores? Dos estructuras. El asa cervical y el nervio frénico, que el nervio frénico no solo es motor, este es mixto, ¿sí? El nervio frénico es mixto, pero con estos fines lo vamos a poner aquí. Los ramos motores, el asa cervical y el nervio frénico. Entonces, vuelvo a hacer el mismo dibujo. C1, C2, C3 y C4. Esto es a lo que yo le llamo, cuando se une este con este y este con este, y se unen los ramos anteriores, a esto yo le llamo plexo ¿qué? ¿A fondo? Cervical. Este es el plexo cervical, ¿sí? ¿Por qué les pongo el plexo cervical? Porque terminando el plexo cervical sigue otro plexo que se llama plexo braquial, que lo vamos a ver cuando entremos a miembro superior. Pero ¿por qué se los menciono? Por algo muy importante. Se los menciono por lo siguiente y se los voy a poner en otro color. El plexo braquial se forma de C5, C6, C7, C8 y T1. No es tema ahorita el plexo braquial, pero hay algo por lo que sí va a ser tema. Voy a hablar primero del nervio frénico. El nervio frénico se va a formar de C3. El mayor aporte, y por eso lo pongo más grueso, el mayor aporte lo hace C4 y participa C5, que es del plexo braquial, para formarme a este nervio, que es el nervio frénico. ¿Qué hace este nervio frénico? ¿Hacia dónde se dirige el nervio frénico? ¿Alguien sabe? ¿Le va a dar inervación motora al diafragma? Al diafragma. Va hacia el diafragma. Muy bien. Y le da la inervación motora. Es el principal músculo inspiratorio, el diafragma. Por lo tanto, si hay una parálisis del nervio, pues por supuesto que se vería afectada la ventilación del paciente. Entonces, ¿se entiende cómo se forma el nervio frénico? Vamos a verlo aquí en imagen, cómo se forma el nervio frénico. Estos fueron los superficiales y ahora vamos a ver, vean, aquí, nervio frénico C3, C4 participa y C5, que es del plexo braquial, para formar al nervio frénico. ¿Sí queda claro esto? Sí. Sí. Sí.
Y luego tengo a otro que se forma así, de la siguiente manera, que es el asa cervical. Esta asa cervical se forma de C1, C2 y de C3 y hace esto, ¿sí? El asa cervical. Entonces, este es el asa cervical. El asa cervical sirve para inervar motoramente ¿a quiénes? A los músculos infraoideos. A los músculos infraoideos, excepto a uno. Vámonos aquí, nos regresamos a los músculos infraoideos, nada más para que ustedes se acuerden de lo siguiente. Músculos infraoideos. Fíjense, todos. Plexo cervical, plexo cervical, plexo cervical. El único que no es el tiroideo que estaba por el hipogloso. Entonces me regreso acá. El asa cervical se formó de C1, C2 y C3. Me formó esta gran asa cervical. Va e inerva los músculos infraoideos, excepto al tiroideo. Y entonces ahí se me cumple. Repaso nuevamente. Plexo cervical se forma de los ramos anteriores de C1 a C4, C1, C2, C3, C4. Me forma estas asas, ¿sí? Y me va a dar dos partes. Una superficial y que da como consecuencia los ramos cutáneos, que son sensitivos para la piel del cuello, ¿sí? Y los ramos profundos, que son motores, ¿sí? ¿Cuáles son los ramos cutáneos? El nervio occipital menor, el nervio auricular mayor, el nervio cervical transverso y el nervio supraclavicular. ¿Cuáles son los ramos motores? El asa cervical para los músculos infraoideos, excepto el tiroideo, y el nervio frénico que va para el diafragma. Listo. Ese es el plexo cervical. Me regreso aquí para que lo vean. Miren, plexo cervical. C1, C2 y C3. Participa, participa y participa. ¿Y qué me formaron? Esta gran asa, que es el asa, si le pongo nombre a esto es el asa cervical. A partir de C1 me saca un ramo para el recto anterior de la cabeza. Esto bórrenlo, no, recto menor no, para el recto anterior de la cabeza y otra rama para el recto lateral. Los van a ir a inervar motoramente. Y entre C1 y C2 sale este nervio para el nervio largo de la cabeza y entre C2 y C3 para el nervio largo del cuello. O sea, van a irle a dar inervación motora a todos estos músculos, al nervio largo de la cabeza, al largo del cuello, al recto lateral y al recto anterior. Entonces, si yo me pasara aquí, yo tendría que decir que los ramos motores son los principales: el asa cervical, el nervio frénico, que se considera el más importante del plexo cervical, y luego unas pequeñas ramitas, que las vamos a poner aquí, que es el nervio, ¿qué? ¿Cómo quedamos? ¿Para qué Recto músculo? lateral. Para el recto lateral, nervio para el recto anterior, nervio para el músculo largo del cuello y nervio para el músculo largo de la cabeza. Ahí vienen todos estos y se forman aquí. Aquí los estamos viendo. Entre C1 y C2 para el nervio largo de la cabeza, entre C2 y C3 para el nervio largo del cuello, C1 recto anterior y recto lateral. Y listo. Eso es todo respecto al plexo cervical. Y miren, aquí está
aquí está la emergencia. O sea, bueno, este tendría que ser el punto de ERP. Quizá no viene tan bien especificado aquí, pero este tendría que ser el punto de ERP. Y a partir de aquí se distribuyen todos los nervios cutáneos. Por ejemplo, el nervio transverso tiene que ser forzosamente este, el nervio transverso del cuello, y de aquí va hacia el triángulo anterior. Vamos a ver si sí es el nervio, sí, miren, el cervical transverso, ¿sí? Y aquí tienen que salir todos los ramos cutáneos que ya vimos. Este es el punto nervioso de ERP. ¿Queda claro? Vámonos con las arterias del cuello. Para esto les voy a hacer unos pequeños esquemas y entonces vamos a ubicar aquí la parte derecha y la parte izquierda, ¿no? Entonces aquí tengo a la parte izquierda y aquí tengo a la parte derecha. Vámonos con la parte derecha. ¿Qué pasa con la parte derecha? Tengo a mi aorta. ¿Cómo se llama esta aorta? ¿Aorta qué? Ascendente, ¿sí? Es una aorta ascendente. Entonces, esta asciende. Esta va en esta dirección, aorta ascendente. Y luego me hace esto, que es el arco de la aorta. Ahora, ¿qué es importante aquí en el arco de la aorta? Del lado derecho. Vámonos primero con el lado derecho. El lado derecho, de aquí, directamente del arco de la aorta, fíjense, directamente del arco de la aorta, me sale este tronco. ¿Cómo se llama este tronco? El tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico derecho. ¿Y qué pasa con el tronco brachiocefálico derecho? ¿Qué arterias van a salir a partir del tronco brachiocefálico derecho? La La subclavia y derecha carótida. y la carótida Ok. derecha. Hacia acá, fíjense, hacia acá sale una que la voy a poner de esta manera para distinguirla, que esta es la subclavia. Y hacia arriba viene otra que es la arteria ¿qué? Carótida común derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Cuál fue la diferencia con el lado izquierdo? La diferencia con el lado izquierdo es el siguiente. Directamente del arco de la aorta, o sea, aquí primero dio un tronco brachiocefálico. El lado izquierdo no tiene tronco brachiocefálico. Es decir, la arteria subclavia y la arteria carótida común van a salir directamente del arco de la aorta. ¿Cómo lo hacen? De la siguiente manera. Hacia acá voy a tener a la carótida común izquierda y hacia acá saliendo voy a tener a la subclavia izquierda. Esto es lo primero que quiero que ustedes entiendan. ¿Cómo salen estas? ¿Sí? Del lado derecho hay un tronco brachiocefálico, de donde sale la subclavia derecha y la carótida común derecha. Del lado izquierdo no hay. Sale directamente la carótida común, es rama del arco de la aorta y la subclavia es rama del arco de la aorta, mientras que aquí la subclavia y la carótida son ramas del tronco brachiocefálico derecho. ¿Eso se entiende? Sí, Vamos a verlo en aquí. Vamos a quitar los nervios y vamos a poner las arterias. Ahí están las arterias. Déjenme, quito a este y ahí está, miren. ¿Quién es? El tronco brachiocefálico. Del lado derecho. ¿Quién sale de aquí, de este tronco brachiocefálico del lado derecho? La subclavia y la carótida común derecha. Y es diferente aquí porque la carótida común es rama directa del arco de la aorta y la subclavia es rama directa del arco de la aorta. ¿Esto sí queda claro?
Sí. Perfecto. Si queda claro eso, vamos a ver lo siguiente. Me paso aquí. Vamos a analizar a la subclavia. Entonces, yo voy a sacar únicamente aquí a la subclavia. Entonces, hagan de cuenta que me traigo esta, me la traigo para acá, para que analicemos a la subclavia. Y entonces aquí tengo a la subclavia. Esta subclavia tiene una referencia muy importante, que es un músculo. ¿Alguien sabe qué músculo es? Viene aquí, este músculo. Es el músculo escaleno anterior. ¿Qué pasa con este músculo escaleno anterior? El escaleno anterior me va a dividir a la subclavia en tres partes o en tres porciones. Esta primera porción, esta sería de aquí hacia acá, sería la primer porción. La segunda porción es la que queda inmediatamente detrás del escaleno anterior, o sea, esta sería la segunda. Y de aquí para acá sería la tercera porción. Esto es lo primero que ustedes deben entender. Entonces, la subclavia tiene tres porciones. La primera está antes del escaleno anterior, la segunda detrás del escaleno anterior y abarcando toda la longitud del escaleno. Y la tercera está después del escaleno anterior. ¿Por qué es importante esto? Porque cada porción me va a dar ramas. La primera porción me va a dar esta primera porción. Lo voy a poner en naranja para que me entiendan. Me va a dar un tronquito. Este tronco se llama tronco tiro cervical. ¿Qué sale del tronco tiro cervical? Tres arterias. Se llama tronco tiro cervical porque me va a dar tres arterias principales. La arteria tiroidea inferior, la arteria cervical transversa y la arteria supraescapular. ¿Sí? Supraescapular. Eso es lo que me va a dar el tronco tiro cervical. Entonces, si yo lo pusiera aquí, yo vería que hay una cervical transversa, una tiroidea superior y una supraescapular. ¿Sí? Entonces, esta sería la cervical transversa, la tiroidea inferior y la que va hacia abajo sería la supraescapular. Estas son las tres ramas del tronco tirocervical, que el tronco tirocervical es la primera rama que se encuentra en la primera porción de la subclavia. Entonces, si les preguntan, ¿la tiroidea inferior es rama de quién? Del tronco tirocervical. ¿Y el tronco tirocervical es rama de quién? De la subclavia. ¿Esto queda claro? Sí. ¿Sí? Muy bien. Luego, detrás de la segunda porción, va a surgir aquí otro tronco. Este tronco le llamo tronco costocervical. Este tronco costocervical, ¿a quién me va a dar? Bueno, antes, perdón, porque ya me brinqué aquí y creo que hay otras importantes. Por ejemplo, la arteria tiroidea inferior, de la arteria tiroidea inferior, viene una rama que sale de aquí, que es la arteria cervical ascendente. Arteria cervical
ascendente. De la arteria cervical transversa salen dos. Arteria dorsal de la escápula y la arteria cervical superficial. Y de la supraescapular, nada. Nada importante, digo. ¿Queda claro esto? Sí. Las ramas con las subramas. Luego, de la segunda porción sale el tronco costocervical. Este costos cervical, bueno, las voy a enumerar aquí para que no se pierdan. 1, 2 y 3, que son las principales. Ojo, del tronco tirocervical, estas son las principales. Y estas son ramas de las ramas. ¿Eso sí les queda claro? Sí. Listo. Del tronco costocervical únicamente van a salir dos arterias. La arteria cervical profunda. Doctor, creo que ya no sé lo que está escribiendo. Ajá, se trabó su pantalla y no podemos ver. A ver, ¿ahí ya? No, O sea, sí se ve la pantalla, pero no se ve lo que escribe. Espérame, Nada más sí, se está ve trabado. la subrama de la arteria cervical ascendente, nada más lo que se ve. Ok, déjenme, les dejo de compartir. Es que ya se trabó mi pantalla, me parece. Espérenme tantito que se destrabe. Entonces, del tronco costocervical sale la arteria cervical profunda, que esta era una, y la otra es la arteria intercostal superior. Arteria intercostal superior. Esos son los dos ramas de esta. Por último, me falta la tercera porción. Pero espérenme, ya vi que hice algo mal. Esta, bórrenlo. ¿Por qué? Porque de la tercera porción de la subclavia me va a salir esta, que es la arteria dorsal de la escápula. ¿Sí? La arteria dorsal de la escápula sale de la tercera porción. Entonces, analizo nuevamente la subclavia. La subclavia. En la primera porción sale el tronco tirocervical, donde salen las tres principales: la tiroidea inferior, la cervical transversa y la supraescapular. En la segunda porción sale otro tronco, que es el tronco costocervical, donde sale la arteria cervical profunda y la arteria intercostal superior. Y en la tercera porción sale la arteria dorsal de la escápula. Eso es lo que pasa a nivel de la subclavia. Esas son las principales ramas de la subclavia. Vamos a ver si podemos ver esto. Vamos a poner más arterias. Ahí están, miren. Déjenme ver si puedo poner el músculo que sea mi referencia. Ahí está, mi referencia. Vean. Por lo tanto, esto que ustedes están viendo, fíjense, esto que ustedes están viendo acá es la primera porción. Espérenme, porque no me gustó eso. Esto es la primera porción. La segunda porción la punteo porque queda por detrás. Y la tercera porción la voy a poner en amarillo. Esta es la tercera porción de la subclavia. Ahora, analicemos qué sale en la primera porción. ¿Quién era? ¿Quién les dije? ¿El tronco qué? Tirocervical. Tirocervical. ¿No? Y ya dije cuáles son las que salen del tronco tirocervical. Ahora, para ver el tronco costocervical, tendría yo que quitar al escaleno anterior. Quito el escaleno anterior y entonces veo a este tronquito, que es el tronco ¿qué? Costocervical. Costocervical. Y
déjenme ver si le sumo otra más, pero no se ve la dorsal de la escápula, que tendría que salir. Aquí está. Aquí viene, creo que en la tercera porción. Es que esto ya es axilar, por eso ya no me quiero meter acá. Pero bueno, no salen aquí, pero sí se entiende, ¿no? Sí se entiende lo que les acabo de explicar. Sí. Ok, muy bien. Eso fue respecto a la subclavia. Ahora, ¿a quién más creen que tengo que analizar? Ya analicé a la subclavia. Ahora, ¿a quién analizaré? A la carótida común. Izquierda. A la carótida común, ¿sí? Y esto es importante. Vamos a ver a la carótida común. Entonces, a la subclavia, déjenme ver aquí. Voy a poner como subtema aquí. Subclavia, arteria subclavia, para que se entienda que esto fue lo que vimos aquí. Arteria subclavia, y aquí voy a poner arteria carótida común. ¿Por qué esta arteria carótida común? Esto va a ser muy importante, esto que hace esta arteria carótida común. Fíjense, viene la arteria carótida común y justo lo expliqué ahorita. A nivel del borde superior del cartílago tiroides, ¿qué pasa con la carótida común? Se bifurca. Se bifurca en una ¿qué? Carótida externa e interna. Carótida interna, que va a ser esta, y en una, y esta que es la carótida externa. Pero aquí en medio, por eso aquí en medio, voy a tener algo que se llama cuerpo carotídeo. Esto es algo que se llama cuerpo carotídeo. Y esto que ustedes están viendo aquí, que se ensancha a nivel de la carótida interna, se llama seno carotídeo. Entonces tengo un cuerpo carotídeo y un seno carotídeo. ¿Para qué sirven estos? Aquí tal vez les pueda ayudar una mnemotecnia que se llama cookie se va. ¿A qué me refiero con cookie? Cookie es cuerpo. El cuerpo es un Quimio-receptor. Quimio receptor. Muy bien. Receptor. ¿Qué detecta un quimioreceptor? ¿Cambios de qué? De pH. Y el SEBA es de seno, que es un ¿qué? Varoreceptor. Un varoreceptor. ¿Qué detecta, cambios de qué detecta el varoreceptor? Depresión. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la mnemotecnia? El cuerpo carotídeo, que es de cookie, el cuerpo carotídeo es un quimioreceptor, detecta cambios de pH. El seno carotídeo que está en la carótida interna, o sea, al inicio de la carótida interna, es un varoreceptor y me detecta cambios de presión. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, de las carótidas, ¿cuál creen que sea la carótida que tengo que estudiar? ¿La interna? No, la interna justo la vimos el bloque pasado, porque la interna, ¿qué hace? No da ramas mientras pasa por el cuello hasta que entra al cráneo y nos ayuda a formar el circuito arterial cerebral. ¿Se acuerdan? Y la carótida externa es la que da ramas en el cuello, por lo tanto, las que me interesa a mí estudiar son las ramas de la carótida externa. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase.